Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en 360 grados. Hoy, como cada viernes, tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía. Para aquellas personas que es la primera vez que están sintonizando 360 grados a través de Tele Radio América, canales 2 y 45, queremos pedirle que por favor se suscriban a nuestros diferentes medios para que se comuniquen. El primero es 360 grados con Orcas Medina en YouTube, donde nosotros subimos el contenido de todo el material que se planea en este proceso. Y para aquellas personas que en lo personal les gusten los temas de medicina, los temas de infectología, sobre todo temas actualizados, pueden entrar a nuestras redes sociales, las cuales están ahí en pantalla, como DR de Doctor DR Héctor Balcácer. Pueden entrar en Instagram para que así de esa manera puedan darnos seguimiento y puedan ver temas vinculados al área médica, sobre todo, vuelvo y repito, a lo que tiene que ver con infectología. Señores, como cada viernes, tratando un tema de salud, haremos un pequeño comentario sobre algo muy actual. En el día de ayer, en los periódicos de circulación nacional, así como en los diferentes medios de comunicación, se dio la noticia de que en la República Dominicana está circulando la variante Delta del coronavirus del 2019. Esta variante Delta se reconoce desde hace mucho tiempo como una partícula viral que tiene la capacidad de transmitirse entre 6 y 8 veces más fácil que lo que es el coronavirus del 2019, que se conoce como salvaje, o aquel que comenzó su periplo por el mundo en lo que fue en diciembre del 2019. Hay que reconocer que esta variante tiene diferentes vertientes, y dentro de las vertientes más importantes, además de la parte de ser más contagiosa y en algunos casos reconocerse que el cuadro de la enfermedad puede ser un poco más agresiva, hay que decir que se ensaña todavía mucho más con la población adulta, pero también, y esto es lo más peligroso, es que también tiende a afectar con cierta regularidad a la población pediátrica. Y pudimos observar como con estos nuevos brotes en países como los Estados Unidos, el Reino Unido e Israel, los niños, posterior a lo que fue la asistencia a las clases, los casos se dispararon de una manera desproporcionada en esta población pediátrica. Hay que decir que la República Dominicana se está embarcando en clases presenciales. Es algo que no criticamos y contra lo que no presentamos ningún tipo de oposición. Sin embargo, el llamado va para los padres. ¿Por qué razón? Porque en las escuelas y colegios a todos los profesores, conserjes, personal de limpieza, la muchacha que cobra, se le ha exigido que debe tener su esquema de vacunación completo. Pero entonces caemos en la siguiente pregunta. ¿Los padres de esos niños que van a las escuelas y colegios están vacunados? Porque ¿cuál es el peligro? Si un niño llegase a infectarse en un curso, los otros niños también lo harán y llevarán la enfermedad a sus padres en las casas. Y por tal motivo pudiéramos tener una cuarta ola o un rebrote que varios especialistas han llamado la atención diciendo que pudiera ocurrir en la República Dominicana a mediados o finales del mes de octubre. Por tal razón, el llamado tiene que ser, antes todo el mundo decía, si llega la variante Delta a la República Dominicana, vamos a tener un incremento de casos. Bueno, la variante Delta ya está aquí. Como decimos, antes se decía, viene el lobo, viene el lobo. Ya tenemos el lobo entre nosotros y la única manera que tenemos de protegernos es con el proceso de vacunación. Aquellas personas que tienen 2 dosis de la vacuna, aplicarse una tercera. Y aquellos que no se han aplicado ninguna, hacer el llamado encarecido a que por favor se cuiden ellos y cuiden a las personas de su entorno, las personas que quieren, aplicándose esas dosis para así disminuir el riesgo de infección, no solo para ustedes, sino las personas que conforman ese núcleo que les acompaña. Señores, ese es el llamado en 360 grados, recordando que la variante Delta se encuentra entre nosotros y decir que independientemente de que es una muestra tomada en junio y julio y que quizás no tenemos en este momento el interés. Muy buenas tardes, gracias por continuar con nosotros en Tele Radio América, canales 2 y 45. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que estén con nosotros en 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Señores, como anunciamos antes de la pausa, hoy estaremos tratando un tema que primero preocupa mucho, segundo es extremadamente frecuente y número 3, nadie quiere escuchar esa palabra. Estamos hablando específicamente de la frase de pie diabético. Para esos fines hemos querido invitar
al doctor Jan Méndez, quien es médico cirujano general y especialista en pie diabético del Centro Médico UCE, con quien estaremos tratando esta patología. Doctor Méndez, muchas gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación en 360 grados. Muchas gracias, doctor, por su invitación para estar presente junto a sus televidentes el día de hoy. Y nada, vamos a hablar un poco del poco conocimiento que he adquirido en estos tiempos sobre pie diabético. Doctor Méndez, algo que nos llama la atención es que usted es una persona joven y la especialidad de pie diabético como que no se entiende mucho. La mayoría de las personas hablan de pie diabético e inmediatamente piensan en un diabetólogo, en un endocrinólogo, pero a nadie se le ocurriría ir donde un médico especialista en pie diabético. ¿Usted pudiera, por favor, explicarnos un poquitito cómo se consigue una persona especializada en pie diabético? ¿Cuál es el proceso académico que usted tuvo que agotar para recibir su titulación de especialista en pie diabético? Por favor, doctor. Sí, lo primero es hacer la residencia médica en cirugía general, 4 años. Luego entonces se hace una especialización, bueno, se dice fellowship de 1 año en manejo de heridas y pie diabético. Eso lo hacemos en el hospital de Los Ríos, el diabetológico. Entonces, luego de ahí ya se termina la preparación para, bueno, con mucho amor y sacrificio, darle lo mejor de uno a los pacientes. Excelente. El doctor Méndez lo hace ver bastante sencillo, pero recuerde que son de 5 a 6 años de universidad, posterior 1 año de pasantía, posterior 4 años de cirugía general y 1 año adicional de pie diabético. O sea que estamos hablando de que eso es casi toda una vida, doctor Méndez. No, agregándole también. Independientemente de que lo ven joven, ustedes saben que eso tiene que ver mucho con los tintes. Doctor Méndez, entonces, para entrar en materia y para hablar un poquitito del pie diabético, lo primero que hay que hacer siempre es definir. ¿Cuándo decimos que una persona tiene un pie diabético? ¿Cómo usted definiría ese proceso, por favor, doctor? Lo primero es, para tener un paciente pie diabético, lo primero que tiene que ser diabético, obligatoriamente. Entonces, al mantener la glicemia o el azúcar elevada por tanto tiempo, se estima que aproximadamente entre 10 a 15 años de mantener su azúcar no controlada o no medicada, entonces va a ir padeciendo poco a poco, por como se le dice, la diabetes va va haciendo pequeñas alteraciones a nivel de la microcirculación del pie. Entonces, al haber pequeñas alteraciones de la microcirculación del pie, también hay alteración nerviosa. Por lo tanto, el paciente llega a padecer lo que se llama neuropatía diabética. Esa neuropatía diabética causa que el paciente disminuya la percepción del dolor. Por lo tanto, cuando va caminando, lo que se diría la sensibilidad protectora. Ok, o sea que estamos hablando de que el paciente diabético tiene problemas circulatorios, que usted lo acaba de decir, y también tiene problemas neurológicos, problemas de sensibilidad. O sea que esa persona podría tener disminución de la sangre que llega para que se pueda nutrir el pie, y segundo, se pudiera dar un golpe y no sentir absolutamente nada, o hacerse una llaguita y no sentir nada. Continúe, doctor, disculpe. Bueno, como muchos que el paciente va a la playa, está caminando en la arena, no se da cuenta, cuando entonces llega a su casa 2 o 3 días, le está doliendo mucho el pie, hay ampollas, hay secreciones, porque es un paciente que no tiene el cuidado, tal vez no sabe que es diabético, tal vez, o en otras partes, sabe que es diabético, pero no le han dado una charla o una educación sobre pie diabético. Ahí es que va la parte de nosotros, de que no tenemos que esperar a que ya el paciente tenga una úlcera, esté complicado, para ver a un médico. Tiene que ir, primero, desde que es diabético, lo importante es la prevención, educar al paciente de que puede hacer un pie diabético. No todo diabético va a tener un pie diabético. Hay pacientes que en toda su vida... Esa era la pregunta que le iba a decir. ¿Todos los pacientes diabéticos están condenados en el transcurso de su vida y de su enfermedad para presentar ese problema? No todo paciente va a presentar pie diabético. Solamente la base de todo es control de su glicemia. Excelente. Mira, agradecer a la señora Lucía Molina, que nos acaba de decir por Instagram que nos está viendo
desde su casa en 360 grados. Gracias a la señora Molina por reportar audiencia a través de Instagram. Aquellas personas que quieran un saludo lo pueden hacer. Méndez, Sí, señor. generalmente cuando se habla de pie diabético, se habla de hombres, pero las mujeres también pueden padecer pie diabético, por favor, Méndez. O sea, ¿es más frecuente en hombres, mujeres? ¿Quién es más frecuente? Bueno, más frecuente en hombres, un 25 a 30%, Okay. pero prácticamente el hombre es el que menos se cuida. El hombre es el que menos se cuida. O sea que Sí, estamos hablando de que cualquier persona diabética que está viendo 360 grados debe entender que tiene mayor probabilidad de hacer un pie diabético, pero generalmente porque nos cuidamos menos. Méndez, algo interesante que decía de la circulación y de la parte de los nervios en las piernas. Estaba mencionando específicamente de que se daña todo ese proceso. Y quizás esa es la razón por la cual mucha gente dice, tengo una heridita en una pierna o en una mano o en un sitio que no me cierra, podría ser diabético. ¿Es esa la causa y la razón? sí, porque, bueno, también la insulina actúa a nivel de la cicatrización. Entonces, al no tener un buen control glicémico, por medio de los pacientes, obligatoriamente de que tienen una úlcera, tienen que usar insulina. Hay pacientes Wow. que son insulinodependientes, otros que son con antidiabéticos orales. Con pastillas, como dice la gente. Ajá, con pastillas. Entonces, el paciente que tiene una úlcera, de una vez el diabetólogo, no nosotros, el diabetólogo lo medica con insulina. Eso, desde que se controla su diabetes, el mismo paciente, la familia lo ve, que va cerrando, bueno, va cicatrizando, pero llanamente va cerrando la úlcera. Al cerrar la úlcera, entonces, ¿cómo se cierra la úlcera? Bueno, se usan dispositivos como parchos, se usan algunos tipos de cremas, pero no todas las cremas que los pacientes Sí. le vendan en la farmacia, que es un problema. Sábila, ¿Sí? miel. La sábila es un problema porque tenemos pacientes que llegan con lesiones por quemadura de sábila. Wow. Estamos hablando de que un paciente con trastorno circulatorio, hay edema del miembro inferior por el trastorno circulatorio, al mismo tiempo esa piel se pone finita, brillosa. Entonces, al estar brillosa, la sábila le quema, al mismo tiempo que el gel, como diclofenac. Ay, me está doliendo esa pierna. El dolor es propio por la neuropatía diabética. Sí. El paciente no lo sabe, pero si no acude a consulta, va a creer que se dio un golpecito. No, eso es un dolor pasajero, eso es una reuma, un reumatismo, eso es la rodilla. Sí. O Sí, sea, pero Méndez, que tú estás en contra de que el paciente diabético se esté automedicando independientemente de, porque eso podría ser más peligroso. Cuéntanos. claro, claro, eso es así. Eso igual que una úlcera infectada que se esté automedicando con antibioterapia. Lo primero que usan es amoxicilina o ampicilina, que la usan hasta para el dolor de cabeza. Exacto. O sea, que estamos hablando, dice el doctor Méndez, Jan Méndez, médico, cirujano general y especialista en pie diabético del Centro Médico UCE, que aquellas personas que tienen una úlcera diabética, sé que la noticia quizá no les guste, pero deben controlar su glicemia y que posiblemente van a necesitar utilizar insulina en algún punto. Sé que eso genera cierto temor porque a la gente no le gusta, pero para usted poder cerrar esa úlcera va a necesitar tener un buen control de su azúcar, además del seguimiento por los médicos. Méndez, las Señor. personas siempre tienen miedo porque le amputen la pierna. Una persona que se diagnostica con pie diabético es una persona que va a terminar de manera irremediable en cirugía, va a terminar sin ningún tipo de excusas en una amputación, porque inmediatamente la gente dice, y lo pusieron como un salami, un día le quitaban un dedito, luego le quitaban otro. La pregunta es, ¿esa es una realidad que van a vivir todos los pacientes diabéticos? No, no es una realidad. El manejo de pie diabético o la diabetes en general es un manejo multidisciplinario. Yo sin la ayuda del diabetólogo o endocrinólogo no hago nada. Igual, Se perdió la imagen, doctor Méndez. sí, Continúe, por perdón, favor. Sí, no. no hago nada sin la ayuda de un diabetólogo, no hago nada sin la ayuda de un infectólogo en esos casos de pacientes que están sumamente infectados, porque necesito de esa ayuda de todo un complejo de médicos para salvar un miembro. Bueno, lo puedo decir como anécdota, hace prácticamente un mes nos llegó un paciente que le dijeron hay que amputarlo, pero Sí. nosotros lo vimos,
Desde que veo al paciente, lo envío al vascular. Vascular me dice, el paciente tiene buen flujo sanguíneo. O sea, ya eso es bueno para el paciente porque al haber flujo sanguíneo, entonces va a haber mejor cicatrización cuando tengamos control glicémico. Ese paciente, claro, fue llevado varias veces a cirugía para poder controlar todo el daño tisular y el daño por infección que hubo. Gracias a Dios, el paciente no está amputado. Cabe destacar de que un paciente con úlcera es un paciente que costoso, Wow. muy costoso, tanto para, y también se podría decir una carga social, porque incluso la familia, tal vez si es un paciente muy mayor o un paciente no tan mayor, pero hay un familiar que tiene que salir del trabajo para buscarlo a la casa, para llevarlo al médico, para las curas, y eso se refleja a nivel de costos. Un dato muy importante, a nivel mundial se habla de que, de que cada 20 a 30 segundos, perdón, que me No, estén no, no llamando, importa. De de 20 a cada, 30. de cada 20 a 30 segundos, una extremidad o una pierna es amputada en el mundo. O sea, 1 millón de personas por año, según las estadísticas. Entonces, lo que me baso en lo que estaba diciendo anteriormente, esto conlleva a un aumento en la deserción o retiro laboral temprano, altos costos económicos, incapacidad y una mortalidad secundaria por la ulceración en estos pacientes. Se dice que a los 5 años después puede llegar hasta un 50% la amputación del miembro, del otro miembro, del miembro contralateral. Wow. O sea que estamos hablando de que no es solamente el hecho de que si una persona pierde una extremidad, la otra también en 5 años pudiera entonces posteriormente también necesitar la amputación. Así Doctor, es. ¿por qué se produce? O sea, usted estaba dando ahorita una situación, pero ¿cuáles son los escenarios más frecuentes en los cuales una persona presenta un pie diabético? Porque aquí la gente generalmente dice que me puse un zapato que me quedaba chiquito. ¿Cuáles son esos escenarios que usted ve en el día a día que generalmente llegan a un paciente diabético, que llevan a un paciente diabético a presentar lesiones ulceradas? ¿Y a partir de qué momento? Porque esto sí es interesante. ¿En qué momento una persona con un pie diabético, sea un diabético con una heridita, dice, tengo que ir donde un médico como el doctor Jan Méndez, cirujano general y especialista en pie diabético, para que me chequee? ¿Cuándo se hace eso para evitar complicaciones? Bueno, por causa de la misma neuropatía, el paciente va teniendo, al no sentir nada, pues Sí. entonces un paciente normal, que no diabético, cuando camina y se cansa, puede cambiar la forma de caminar. Ok. Entonces, el paciente diabético, al no tener esa sensibilidad, sigue caminando como si fuera, bueno, no siento nada, camino normal. Entonces van padeciendo, bueno, tenemos algunas imágenes de callos plantares aquí debajo de la almohadilla plantar. Wow, se ha ido el doctor Méndez en medio de la presentación, pero lo que vamos a hacer para recuperarlo es que le vamos a pedir a Edwin que vayamos a la pausa, ya que solamente faltaban 2 minutos, y al regreso tendremos al doctor Jan Méndez, cirujano general y especialista en pie diabético, tratando justamente este tema con unas imágenes que él nos ha enviado para que podamos ver, ser un poquitito más gráficos. Sí vamos a pedir en este momento que aquellas personas que tengan niños pequeños con ellos, que por favor los alejen un poquitito, y aquellas personas que son un poquitito sensibles a algunas heridas e imágenes, que por favor se alejen, porque vamos a poner algunas imágenes sobre todo de heridas, y a pesar de que hemos puesto las menos incómodas de las mismas, simplemente ya el doctor está con nosotros, pero le vamos a pedir a Edwin que por favor vayamos a la pausa y al regreso coloquemos las imágenes para que el doctor Méndez continúe con este proceso. Además, repito, se quedó la pregunta de en qué momento una persona que es diabético y tiene una lesión debe ir al médico especialista en pie diabético. Edwin, vamos a la pausa y al regreso ya saben, seguimos con pie diabético en 360 grados. Gracias por permanecer con nosotros en 360 grados. Hoy, como cada viernes, tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía. Y en la tarde de hoy tenemos con nosotros al doctor Jan Méndez, quien es cirujano general y especialista en pie diabético.
del Centro Médico UCE, con quien estamos tratando el tema de pie diabético. Doctor Méndez, antes de la pausa nos comentaba, o yo le hacía la pregunta, ¿cuándo una persona con un problema de diabetes tiene que decir, bueno, tengo que ir donde un cirujano de pie diabético y contactar al doctor Méndez en los números de teléfono que Edwin, nuestro máster, ha estado colocando? Anótenlo por ahí porque usted nunca sabe cuándo usted pueda necesitar un médico. Méndez, cuéntanos, por favor, ¿cuándo alguien diabético dice, tengo que ir donde un cirujano de pie diabético? Lo primero es desde que el paciente vea alguna lesión en su pie. El paciente diabético todos los días, voy a adelantar eso, tiene que verse los pies. Si no puede verlo, decirle a un familiar, mira, revísame el pie. Porque cualquier Todos los días, lesioncita, Méndez, todos los días. todos los días, porque cualquier Wow. lesioncita, nosotros aquí no calzamos tal vez tan bien, en muchos lados usamos el calzado no adecuado en un diabético. Entonces, esos pacientes que chancletean mucho, una piedrita puede incrustarse en el pie, no se da cuenta, y desde que hay una abertura, las bacterias saben, no, mira, se abrió esa puerta, vamos a entrar todos para allá. Entonces ahí hacen fiesta. Desde que comienzan a hacer fiestas, se comienza a poner esa úlcera o esa lesión roja, hiperémica, y ahí ya entonces comienzan a profundizar, comienzan las secreciones, y tenemos desde que hay una abertura, desde que se ve el pie que le está doliendo, es ya porque hay una infección. Pero lo importante es ver el pie todos los días para evitar de que se pase desapercibido una lesión causada o traumática del pie. Claro. Edwin, vamos a, por favor, a colocar las imágenes que el doctor Méndez nos ha enviado. Aquellas personas, repito, que sean un poquitito sensibles a los temas médicos, que por favor se alejen o retiren a los niños, independientemente de que no son imágenes groseras ni grotescas, pero sí son imágenes médicas. Así que vamos a sugerirle, por favor, a Edwin que coloque las imágenes. Doctor Méndez, Mire, ¿qué tenemos en este punto? aquí tenemos lo que habíamos hablado. El paciente muchas veces, al no caminar adecuadamente, se produce esto que se llama una hiperkeratosis o un callo. Puede estar en cualquier área de mucha presión. Entonces aquí tenemos justamente debajo del tercer dedo una hiperkeratosis o callo. Entonces, en la segunda imagen se ve una lesión por cizallamiento. ¿Qué es cizallamiento? Es un paciente que al usar un calzado inadecuado, ese calzado muchas veces le Le está aprieta apretando mucho, arriba, le está apretando arriba y lo está ajá, rozando. Mira qué feo. Gracias, Edwin. le aprieta y le roza. Entonces, sí, ese roce va abriendo va haciendo una abertura en la piel. Las bacterias, como había dicho anteriormente, se aprovechan y entran a esa área y produce entonces la infección, produciendo entonces lo que se ve en la tercera imagen, en la planta del pie, esas úlceras que son profundas, son muchas veces no dolorosas porque el paciente es neuropático, mucha secreción y que se pueden prevenir desde la primera vez. Una preguntita. Edwin le ha dado un chin para adelante, pero dale, sí, por favor, Edwin, a la siguiente, a la del pie de Charcot. Sí. Tenemos ahí una imagen que dice pie de Charcot. ¿Qué es eso, doctor? Para aquellas personas. Vamos sí, a ver. es una deformidad degenerativa progresiva de la articulación del pie. Al final, el pie, al no tener una buena, todo inicia con la neuropatía. Al no tener, como quien dice, un buen agarre por los nervios y los músculos se van como soltando, y al mismo tiempo se van produciendo microtraumas. Esos microtraumas van produciendo roturas del pie, de los huesos del pie. Wow. Iniciando con la fragmentación, que son las pequeñas fracturitas en el pie. Luego esto, entonces, si llega a tiempo al médico, podemos ponerle como tratamiento botas de yeso. Ok, vamos a decirle a Edwin que coloque por favor la siguiente imagen, que es una imagen ya un poquitito más llamativa. Sí. Esos son los lugares donde los pacientes con pie diabético, como no sienten bien, comienzan a colocar más el peso. Es como si no estuvieran apoyando completamente el pie, sino en lugares específicos para no caerse,
porque esos problemas de sensibilidad llevarán a problemas de equilibrio, si Sí. no me equivoco, doctor, ¿verdad? No, esos puntitos rojos estamos simulando lo que serían las úlceras. Ok, Entonces, esos son materiales de descarga que se utilizan ahora para que se hacen la cura de la úlcera o se limpia. entonces se limpia, entonces se ponen ese Vamos tipo a de pasar la material. siguiente, Edwin, por Ujú, favor, que ahí se aprecie un poquitito mejor. sí, Exactamente. se colocan ese tipo de material, entonces el paciente ya puede caminar. No va a Sí, caminar tal vez kilómetros, pero por lo menos le ayuda a que no haya contacto con la úlcera. Eso hace de que al no haber traumas arriba de la úlcera, entonces pues cierra. ok, Tenemos la otra imagen, siguiente, por favor. que eso Ok, es un tipo de calzado también que se utiliza para evitar, bueno, no evitar, sino ayudar a que cierre la úlcera. esas imágenes que estamos colocando, doctor, ¿están disponibles en la República Dominicana? ¿Los seguros lo cubren? ¿Cómo se hace ese tipo de cosas? Cuéntenos, doctor, por favor. Bueno, los seguros no lo cubren. Sí, Eh, Eso ya son materiales que uno ha aprendido, ha hecho curso y lo vamos comprando ok. vía internet, entonces ya eso lo vamos procesando. O sea, depende del tipo de descarga que el paciente necesita, entonces se va cortando y se van colocando ahí. Es la descarga con fieltro, que es la primera imagen que usamos. Eso es cada 72 horas hay que cambiarla. Ok, o sea que estamos hablando de que el paciente con un pie diabético que va a su consultorio y tiene una úlcera, para evitar que apoye el pie en ese sitio, usted en su consulta le prepara este tipo de dispositivos para que no se lesione. Y Así entonces él es. pueda caminar sin ningún tipo de inconveniente. Como usted dice, no podrá caminar 10 kilómetros, pero sí podrá tener algún tipo de proceso de Sí, deambulación. lo, Y eso es sí, lo más. importante porque muchas veces los familiares se quejan de eso, de que ahora se pasa el día entero acotado y lo que era una úlcera en un pie ahora se convierte en una úlcera en la espalda, en las nalgas y eso en los talones, etcétera. Sí, eso es importante, pues me ha pasado. Hay veces que cuando no teníamos todo ese fieltro, ese mecanismo de ayuda para el paciente, pues entonces el paciente decía, oye, pues tengo que obligado a ir al baño a orinar o cualquier cosa. No puedo estar el día entero en la cama. Y eso es lógico, yo lo comprendo. Entonces, gracias a Dios que vamos aprendiendo cada día más y entonces podemos tenerle algo más al paciente. Doctor Méndez, Ujú. algo interesante que usted mencionaba, la gente se desespera mucho y las personas siempre preguntan, doctor, ¿cuándo él se va a sanar? La pregunta es, el tiempo estimado que puede durar una úlcera, un pie diabético, en el proceso de cura y de atención, más o menos, ¿cuál sería el estimado que usted le da al paciente cuando llega, si pudiera existir tal cosa? Es un proceso, doctor, muy largo. Ok, Yo lo que le digo es, solamente su cuerpo y Dios sabe. Porque así como hay pacientes que pueden durar 2, 3 meses, con mucho cuidado, pueden durar un año, año y medio. Hay pacientes que yo he atendido que tienen 6 años. Eso se ve más en los hospitales, pero también en la práctica privada también, porque hay pacientes que no se cuidan mucho, pero también hay pacientes con muchas lesiones. Un paciente con una lesión por solamente siendo diabético, me va a hacer un cierre más rápido con un paciente que tenga hipertensión, que tenga diabetes, que tenga también trastornos vasculares, porque son muchas patologías en un solo paciente. ok, doctor, la obesidad. Un pacientito diabético que es obeso tiene mayor probabilidad de terminar amputado que uno que no se encuentra en obesidad siendo diabético, o es similar el proceso. Si es obeso pero controlado, no. O O sea que más que nada va sea a que depender del control del del azúcar. control, O del sea que control. independientemente de si es un pacientito diabético que se mantiene controlado, se supone que la probabilidad sería la misma. Vamos a pedirle a Edwin, por favor, que vaya colocando las otras imágenes que el doctor le ha ido enviando justamente para seguir tratando el tema. Doctor, estaba usted conversando específicamente de lo de la familia. Y esto sí es interesante. ¿Qué tipo de apoyo debe brindar la familia a una persona que tiene un pie diabético? Porque como bien usted decía, muchas veces esta persona no se puede valer por sí solo. Y dentro del equipo multidisciplinario que usted estaba mencionando, no escuché como salud mental.
¿usted se apoya también en esa parte o usted termina también trabajando como psiquiatra y como psicólogo para los Sí, familiares? Mira, aquí tenemos eh, otra imagen. Vamos a ver. sí. Cuéntenos, doctor, primero, antes de responder. Sí, también. Lo que pasa es que el médico también funge como psicólogo, porque por lo menos en mi caso trato de hacer al paciente que se sienta en confianza y un trato familiar, que es lo que a mí me interesa, de que el paciente, bueno, yo le voy explicando paso por paso qué puede pasar. Y muchas veces me ha tocado pacientes que me han dicho, bueno, doctor, yo no aguanto más esta vida. Y yo ahí entonces tengo que durar media hora más hablando, no, no, esto no es así. Y siempre una guía, es lo importante, guiando a mis pacientes y de vez en cuando también peleamos, porque yo estoy dando, sí, porque yo estoy dando lo mejor de mí para que el paciente pueda salir ya oroso, diciendo de que, ah, mira, me curé, ya tengo mi pie bien. Pero cuando el paciente no está trabajando contigo mismo y no nos llevamos, entonces es difícil que esa úlcera cierre. Y por eso muchos pacientes duran mucho tiempo. Doctor Méndez, esas imágenes que tenemos ahí en pantalla que Edwin nos ha colocado, cuéntenos, por favor. Esos son pacientes reales de la consulta. Mira, es Sí. un paciente que llega con una lesión plantar, una úlcera plantar, prácticamente ahí habíamos con 1 centímetro, prácticamente 1 centímetro por 1 centímetro, ancho y largo. Entonces ese paciente lo primero que se hace es eh, un, bueno, un desbridamiento de todo el callo. Ok, Se limpia todo ese callo, se lima, se pone prácticamente flat, como sería la palabra. ok, plano, completamente Plano, todo el tejido al mismo nivel. todo el tejido al mismo nivel. Entonces luego se hace lo que es el tratamiento con fieltros o descarga. Entonces en la última foto ya vemos el paciente, ya es la segunda o tercera cura, ya vemos que es muy diferente la primera imagen Con de ese la hoyazo última, que tiene el paciente, claro. de la izquierda a la derecha se ve muy diferente. Entonces si pasamos a la otra imagen, Edwin, por favor. Ok. entonces aquí se ve ya el paciente descargado en la primera imagen. Y ya en la última se ve el paciente, ya eso que se ve un poquito negro ya no es la úlcera, sino eso es eh, por así decirlo, una postilla de Una la úlcera. postilla, claro, ¿no? Ahí lo que le pusimos fue cremas para la casa, para que ella misma se vaya retirando. Nosotros no la retiramos porque si yo le hago un retiro manual, entonces la úlcera se va a exponer. No es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que entonces con la crema va entonces suavizando la postilla y con eso entonces ya logramos. Pero ese paciente no termina ahí. Ese paciente lo que sigue ahora es llevarlo a hacerle un, un scan, o sea, un escaneo del pie para hacerle una plantilla. El paciente tiene que tener una plantilla para él. O sea, Ok, eso se... esto es interesante, Méndez, porque Ujú. usted lo que está diciendo es que no termina el No, trabajo luego de que la no, úlcera cierra, porque ya ahí cerró, sino que después de ahí inicia otro trabajo de prevención que, como usted dice, se así es. acompaña específicamente de medidas para evitar que se Ujú. vuelva a formar una nueva úlcera. Bastante Así interesante, es. pues mucha gente Eh, después que cierra se desentiende. sí, porque lo que digo es de qué me vale tanto sacrificio cerrar una úlcera si no le ayudo a, a eliminar la causa de la misma. Si es lo que tiene una rotación interna del pie o un pie valgo, un pie varo, entonces tengo que corregirle esa parte. Si el paciente lo que tiene es una deficiencia de la almohadilla plantar, porque entonces los huesos de los metatarsianos, o sea, de la base del pie, se están exponiendo y tal vez por eso entonces me está haciendo úlceras también. Entonces, ¿qué hacemos? Después que ya lo curo de la úlcera, lo envío a hacerle una plantilla personalizada para ese paciente. Entonces, no es que me diga que, bueno, la plantilla me va a evitar al 100% que me salga una úlcera, pero por lo menos le va a ayudar a introducirse al trabajo, a introducirse ya a su vida cotidiana. Perfecto. Edwin, vamos a seguir colocando las otras imágenes, por favor, agradeciendo a aquellas personas que nos están viendo. Fíjense que las imágenes están un poquitito suaves, justamente para evitar situaciones. Uh -huh. Doctor, ese pacientito, vamos a ver, por favor. Es un paciente
que tiene un absceso dorsoplantar, o sea, tiene infección en el dorso del pie, arriba del pie y en la planta del pie. Hizo una úlcera, un paciente maestro constructor, camina, no se dio cuenta cuando nos llega ya a la consulta, ya el paciente ya está infectado. Entonces, ¿qué hicimos? Se le hace un desbridamiento de la planta del pie. El paciente, gracias a Dios, no pierde ningún dedo. Ahí se ve en la última imagen. Sí. Ya esa es una de las curas. Lo único malo es que no terminamos ese paciente porque muchos de los pacientes se cansan. Tantas curas que tienen que ir rutinariamente, pues entonces como que se cansan de ir al médico. Y ese paciente, lástima para mí, que no terminó con nosotros. Pero hasta ahora, lo que tenemos ahí, el paciente ya no había perdido el dedo. Ninguno de los dedos, excelente. Duramos como prácticamente 2 meses y medio con él. Y gracias a Dios. Se pudieron preservar los dedos, sí, excelente. Sí. Vamos a colocar la siguiente, Edwin, por favor. Doctor Méndez, esa ha sido un poquitito dramática. Le pedimos disculpas a las personas que son sensibles. Cuéntanos un poquitito, doctor. Bueno, lo digo así, la primera imagen es un paciente con bueno, eso sería ya en la clasificación un Wagner 3, un Wagner 4, perdón. Perdón, 3, un Wagner 3, con una úlcera profunda con exposición tendinosa, también hay exposición del hueso. Esa paciente, bueno, tiene como historia, igual, caminaba, iba a la iglesia, pero no tenía la glicemia controlada, nunca usaba su insulina, pero sí sabía que era diabética. La paciente nos llega presentando ya lo que había descrito, exposición tendinosa, exposición ósea y un cuadro muy tórpido. La segunda imagen se ve la cirugía, la primera cirugía que se le hizo. Gracias a Dios pudimos desbridar o quitar todo el tejido dañado, siempre preservando los dedos, siempre preservando todo eso. Entonces, el paciente vemos en la última foto que estaba bastante bien. ¿Cuál fue la duración de ese proceso, doctor? Ese proceso, gracias a Dios, se quedó con nosotros, esa no se fue. Ella duró 5 meses, 6 meses, más o menos. Wow, o sea que estamos hablando de que son procesos bastante largos. Sí. Vamos a colocar la siguiente, Edwin, por favor. Miren qué bien quedó, como la pacientita, y como dice el doctor, no perdió ninguno de sus dedos. 5 o 6 meses, pero vale la pena. Fíjense qué mal estaba. Edwin, vamos a colocar la otra para que la gente no nos diga de todo. Esa está medio fea, pero menos fea. Más suavecita, más suavecita. Sí, cuéntanos. Igual, el paciente trabaja como ingeniero industrial. Sí. Al parecer, un clavo perforó el pie, el zapato, y al mismo tiempo perforó el pie. Entonces, ahí se ve debajo, prácticamente entre el segundo y el primer dedo, se ve una lesión amarillenta. Eso es colección de pus. Se hizo un desbridamiento, ahí se ve en la segunda imagen. Eso es para que vean más o menos cómo se veía la lesión. No era muy profunda, gracias a Dios. Pudimos retirar todo el tejido dañado y ya la última imagen ya se ve ya cuando está en el proceso o la evolución de cierre. Ese paciente, gracias a Dios, bueno, ellos me enviaron la última imagen ahora. Pues se la pedí, pero no me dio tiempo subirla. O sea, no se ve, prácticamente no se ve nada, se ve... Si es ingeniero industrial y estaba trabajando, querías dicho que es una persona joven. Lo decimos porque casi todo el mundo cree que los pies diabéticos no solamente aparecen en personas de edad avanzada, doctor Méndez, por favor. Sí. Una persona joven, toda su etapa productiva. Exactamente. Edwin, vamos a colocar la última, que solamente nos quedan 3 minutitos. Así que vamos a ver. Esa imagen ahí, doctor, cuéntenos, que dice paciente no diabético. Sí, porque también hay que decir que no solamente trabajamos pacientes diabéticos, también trabajamos pacientes que tengan o que necesiten manejo de heridas avanzadas. Es un paciente de 26 años de edad. El paciente tuvo una fractura. Entonces, al colocársele el yeso, estaba muy apretado. También él me dijo que se introducía su una pinchito, percha, su cosa para ayudarse con la picazón.
Entonces, cuando se le retira el yeso, entonces tenemos toda esa lesión del dorso y de la cara interna hasta el maléolo, o sí, El tobillo, el hasta tobillo. el tobillo. Entonces, lo primero fue llevarlo a cirugía, se hizo un desbridamiento de toda el área. Luego entonces con parchos, como lo había dicho anteriormente, que utilizamos parchos que son un tipo de, bueno, un tipo de gasa, yo digo, para que Claro, entiendan algo bien. para Sí, cubrir la para herida, para cubrirlo, cuidarla. pero lo bueno es que el parcho ayuda a a que cierre la herida. Le crea un ambiente favorable a la herida para el cierre. Entonces luego, ahí ya al final se ve que ya el paciente ya había cicatrizado. Excelente, Edwin. Vamos a llegar, por favor, aquí de nuevo. Y doctor Méndez, bastante interesante todo lo que hemos conversado. Solamente nos queda un minuto. Le voy a brindar 30 segundos para que usted dé sus recomendaciones mientras Edwin coloca los teléfonos de su consultorio en pantalla para Así aquellas es. personas que no lo han anotado y se quieran comunicar con usted y hacer una cita. Doctor Méndez, 30 segundos. Recomendación a los pacientitos diabéticos con úlceras. Revisar sus pies diariamente. Secar bien sus pies cuando se bañan, no hacer como se hace en violín, sino secarlo suavemente cada dedo. Aplicar talco. Los pacientes diabéticos sufren mucho de sequedad en la piel, entonces usar cremas humectantes o cremas a base de urea al 10%. Usar calcetines o medias de algodón sin elástico y sin, bueno, sin elástico y sin costura. Igual Excelente. los zapatos tienen que ser punta cuadrada, sin costura y de suela gruesa para evitar entonces que cualquier clavo traspase la suela. El corte y limado de uña, también tienen las uñas, tienen que estar cuadradas, no pueden estar redondas, porque si están redondas entonces se encarnan, tienen que estar siempre cuadradas. Y Perfecto. evitar andar Señores, descalzo. Esa es la última, perfecto. evitar andar descalzo. Señores, y lo último, si usted tiene alguna ulcerita, vaya donde el doctor Jan Méndez en el Centro Médico UCE, los teléfonos los hemos estado colocando. Recuerden que este video se sube a YouTube esta noche en 360 grados con Oscar Medina. Señores, gracias por su sintonía. El próximo viernes tendremos otro tema de salud bastante interesante y trataremos de que sea tan común como el pie diabético. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, se despide de ustedes, agradeciendo al doctor Méndez y a ustedes por su sintonía. Así que hasta el próximo viernes, Edwin, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.